Buenas noches, vamos a empezar las clases. Espero que todos hayan visto a tiempo el jueves pasado el aviso de que no iba a haber clases. Si alguno vino por gusto, mis disculpas, pero sí tuve una emergencia laboral que no podía cambiar de horario. La vez anterior estuvimos platicando sobre la diligencia de las noches voluntarias de divorcio. Habíamos dicho que el divorcio en Guatemala únicamente puede ser por una de dos formas. Con estas diligencias, cuando los cónyuges están de acuerdo, o cuando uno solo de los cónyuges quiere el divorcio, se necesita que exista una causal determinada de las expresamente establecidas en el Código Civil, y en ese caso se sigue un juicio ordinario. Lo que nos interesaba para efectos de esta clase eran estas diligencias. Entonces dijimos que se fundamentan en esas normas sustantivas que vemos por ahí arriba, que básicamente nos dicen que para tramitar el divorcio mediante diligencias voluntarias se necesita que haya transcurrido por lo menos un año desde la celebración del matrimonio. Es un requisito aplicable solo al divorcio voluntario. El ordinario puede ser el día siguiente si ustedes quieren. Una solicitud, igual que en todos los casos, esta solicitud dijimos que tiene algunas particularidades, como el hecho de que tienen que comparecer ambos cónyuges a solicitar, y que aunque la ley no lo diga expresamente, ambos cónyuges deberían comparecer con el auxilio de distinto abogado, señalar distinto lugar para recibir notificaciones. Y luego hay algunos requisitos particulares de la solicitud, como la indicación de cuáles fueron los bienes habidos en el matrimonio, independientemente de cuál sea el régimen económico que adoptaron, acompañar certificación de la partida de matrimonio, certificación de la partida de nacimiento de los hijos, independientemente de su edad, y de las partidas de defunción de aquellos hijos que hubieran fallecido. Luego, habíamos dicho que el juez dicta una resolución en la que resuelve sobre todas estas cosas, o podría resolver sobre todas estas cosas, la mayoría, como medida de protección para los niños y la mujer, a quién le quedan confiados los hijos, etcétera, no son necesarias porque normalmente los cónyuges están de acuerdo sobre ellas, y sobre todo porque siendo un divorcio por mutuo consentimiento, no solo no se requiere la existencia de una causal establecida en el Código Civil, sino que además, aunque exista la causal, de todos modos no se menciona en las solicitud de que el juez nunca va a saber si el marido le da malos tratos a la mujer, o la mujer le da malos tratos al marido, o el marido le da malos tratos a los hijos. Eso nunca le va a costar al juez. Luego dijimos que en esa misma resolución se señala una junta conciliatoria que debería celebrarse dentro de los 8 días siguientes, aunque no necesariamente va a ser así, dependiendo del volumen de trabajo que hay en el tribunal. En esa junta conciliatoria, si las partes se ponen de acuerdo, estoy muriendo de calor. En esa junta conciliatoria dijimos que si las partes se ponen de acuerdo en retomar la vida en común, pues entonces se sobresee el expediente. Y si no se ponen de acuerdo, vale la pena remarcar esto, de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, se supone que entonces, ya que se determinó que las partes no decidieron retomar la vida en común, debería presentarse un proyecto de convenio, es lo que dice el Código. Pero dijimos que en la práctica nunca funciona de esa forma, y entonces uno siempre debe presentar en la solicitud ese proyecto de convenio. Entonces, como esto, en cualquier solicitud inicial de diligencias de protección voluntaria, vamos a poner la misma estructura de una demanda. Y luego el apartado de los hechos, al final del apartado de los hechos, sería el apartado de cierre o de conclusión, perdón, el párrafo de cierre o de conclusión de un apartado de hechos. Uno diría más o menos que por lo anteriormente expuesto, hemos decidido poner fin a la vida en común, sometemos en consideración del señor juez el siguiente proyecto de convenio, y ahí va el proyecto de convenio antes del fundamento de derecho o de las pruebas, como sea que sea el estilo de ustedes. Ese proyecto de convenio, que por aquí fue donde nos quedamos la vez pasada, debe de versar sobre 4 puntos. Lo menciona tanto el Código Civil como el Código Procesal
procesal civil y mercantil, pero ambos dicen básicamente lo mismo. El Código Civil en su artículo 163 dice: si la separación o el divorcio se solicitaran por mutuo acuerdo, buenas noches, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenios los siguientes. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido de la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones por el convenio contraído a los cónyuges. El Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 429, decíamos, contenido, y dice: buenas noches. Si no hubiera conciliación en la misma junta o con posterioridad, se presentará el proyecto de convenio y que consten en su caso los siguientes. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos menores o incapacitados habidos en el matrimonio? Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, si no es obligación que se presentarán los cónyuges en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. El convenio no perjudicará a los hijos, quienes a pesar de las estipulaciones conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados y educados como marca la ley. Entonces, en el proyecto este de convenio siempre debe hacerse mención a esos 4 puntos. No importa cuál sea la situación del caso particular, no importa incluso si no hay hijos, de todos modos debería poder hacerse mención a esos 4 puntos. Entonces uno debería decir: sometemos a consideración del señor juez el siguiente proyecto de convenio. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Y entonces, suponiendo que no hubo hijos, pues se dirá: no hacemos pacto alguno en este sentido, no puede que no haya hijos habidos en el matrimonio. O si hay hijos pero son mayores de edad, igual no hacemos pacto alguno en este sentido, porque los hijos habidos en el matrimonio son mayores de edad. Y si hay hijos que sean menores de edad, pues lo que sea que parten los cónyuges, Juanito quedará al cuidado de su madre y Pedrito al cuidado de su padre, o como sea que parten ellos. Segundo, por cuenta de quién deberán ser alimentados y educados los hijos. Pues igual, si no había hijos habidos en el matrimonio, no había hijos menores de edad, pues igual se dirá: no se hace pacto alguno en este sentido, en virtud de que no hay hijos menores de edad, o si los hay, pues entonces se dirá: serán alimentados por cuenta de su padre, que deberá pagar una pensión alimenticia mensual de tanto para cada hijo, o serán alimentados por cuenta de su madre, que será a cargo de todos los gastos, que vivirán con ella, o serán alimentados por ambos cónyuges en la siguiente proporción, lo que sea que compartan las partes. Luego, la pensión que existirá a favor de la mujer, si fuera el caso. Entonces podrán decir: la pensión alimenticia a favor de la señora fulana de tal será de tanto, o no se fija pensión alimenticia a favor de la señora fulana de tal, porque puede que tiene rentas propias que le bastan para cubrir sus necesidades. Más o menos mencionábamos la clase pasada, o en una clase anterior, que el derecho a percibir alimentos futuros es irrenunciable. Entonces es totalmente antitécnico decir aquí en el proyecto de convenio que la señora fulana renuncia a su derecho a percibir alimentos, porque es un derecho a renunciar. Entonces, la forma correcta de redactarlo, si no se le va a fijar pensión alimenticia, no se fija pensión alimenticia a favor de la señora, para la razón que sea. Y luego, la garantía que se preste por el cumplimiento de las obligaciones. Si se adquirió alguna obligación, ya sea de alimentar a los hijos o de dar una pensión alimenticia a la señora, etc., pues entonces se dirá como garantía del cumplimiento de esas obligaciones se ofrece, muchas veces se ofrece el salario que el señor devenga en su puesto de trabajo y se acompaña una constancia de ingresos, o podría ser una hipoteca sobre un inmueble, o podría ser una fianza prestada por un tercero, o una fianza prestada por una institución fianzadora, lo que sea que se vaya a ofrecer en concepto de garantía. Y igual que todos los puntos anteriores, aunque no se hubieran contraído obligaciones en el convenio, de todos modos se menciona el punto. Entonces, garantía que se presta el cumplimiento de las obligaciones, no se establece garantía en virtud de que no se contrae obligación literaria alguna.
ninguna. Dígame, Daniel. Es algo técnico, más de forma. ¿Está correcto decir de ambos cónyuges en el entendido que cuando se haga cuando se utilice el convenio ya va a ser divorciado? Sí, porque en el momento que lo presentan son cónyuges. Y entonces ese es el contenido mínimo, por decir algo, que debe tener ese proyecto de convenio. Siempre debe establecerse o debe mencionarse esos 4 puntos. Como les digo, aunque por la naturaleza del caso particular, a lo mejor en cuanto a alguno de esos puntos no vamos a tener contenido porque no hay hijos, como ustedes quieran, de todos modos se mencionan los 4 puntos. Además de eso, si ustedes quieren, cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir, pero eso es ya habiendo cubierto ese mínimo de los 4 puntos. Entonces, si además de eso las partes deciden cómo repartirse los bienes o deciden cómo va a ser el régimen de visitas para los niños, qué días van a pasar con el padre, qué días con la madre, las vacaciones con quién, los asueltos con quién, etc., todo eso se puede establecer en el proyecto de convenio. Entonces, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, la religión con la que van a ser educados, lo que ustedes quieran, pero el mínimo son esos 4 puntos. ¿Estamos hasta aquí, amigos? Sí. La alimentación y educación no sé si entendí, pero habría que establecer detalladamente los alimentos en el caso del hijo, o sea, el colegio y... Ahí es como usted quiera, porque esto básicamente, este proyecto de convenio básicamente es un contrato que las partes celebran y se documenta en la solicitud de divorcio y que está sujeto a una aprobación del juez. Entonces ahí usted puede pactar lo que usted quiera. Usted podría decir que de hecho es lo más práctico. Usted podría decir simplemente que se fija una pensión alimenticia de X cantidad de dinero y que el señor debe pagar y que esa cantidad de dinero cubra todas las necesidades que pudieran tener los niños si fuera el caso de la señora. Es lo más práctico porque si hay necesidad después de reclamar judicialmente el cumplimiento del convenio, que eso eventualmente, ya lo vamos a ver, esto eventualmente va a quedar reflejado en la sentencia. Entonces, si luego el señor no cumple o la señora no cumple, si es la señora la que asume las obligaciones, si no cumple, después esa sentencia, si usted dice son 5,000 quetzales para cada niño o 10,000 quetzales, usted quiera, si se pacta de esa forma y luego el obligado no cumple, pues simplemente usted dice, pues mire, debe 8 meses a 5,000 quetzales cada uno, debe 40,000 quetzales. Es mucho más fácil. En cambio, si usted dice, va a cubrir 4,000 quetzales, más el pago del colegio no sé dónde, más el bus, el transporte al colegio, más sus clases de pintura, más sus clases de no sé qué, más sus clases de no sé qué, después se le vuelve bien complicado ejecutar eso. Porque la sentencia en realidad no tiene una cantidad de dinero líquido, lo que tiene es un montón de cuentas que tendría, a mi juicio incluso, que seguir un proceso de conocimiento para determinar que lo del colegio eran 2,000 quetzales al mes, lo de las clases de pintura 500, etc. Entonces es mucho más práctico fijar una cantidad monetaria, pero no puede tocar como usted quiera. De hecho, a muchos, viéndole el lado ventajoso, digamos, que pudiera tener, pactarlo de la otra forma, es decir, estableciendo ciertas obligaciones en especie, a muchos lo que les gusta de ese sistema es que se garantiza, el señor, si es que de verdad va a cumplir con su obligación, se garantiza que esas cosas extra, digamos, efectivamente van a estar pagadas porque las va a pagar. Porque igual, aquí en la práctica usted va a ver de todo, va a ver hombres que son muy cumplidos con sus obligaciones, pero también señoras que igual no administran adecuadamente ese dinero. Entonces, en la práctica usted podría ver casos en los que el señor le fijaron una pensión alimenticia solo en dinero y el señor ha cumplido con esa obligación, pero resulta que la señora durante todo el año no pagó el colegio y ahora no le dan el examen final a los hijos. Entonces, después de que pagó todo el año, el señor tiene que ir y pagar todo el año del colegio, o cualquier combinación que a usted se le ocurra, pero digamos, pactándolo en especie,
el señor se asegura que por lo menos eso va a estar cubierto, que el otro dinero va a servir solo para alimentación propiamente dicha. ¿Sí? Mira, no sé si pasará en la práctica, pero yo tengo una duda. ¿Qué tal si no se ponen de acuerdo en cuanto a los alimentos o lo que tiene que pagar él? No sé si ocurre en este caso. Lo que pasa es que en ese caso no habría solicitud voluntaria de divorcio. Entonces, ni siquiera se inician las diligencias. Pero, digamos, están de acuerdo en divorciarse, pero no se ponen de acuerdo con los alimentos. No hay solicitud. Porque lo que pasa es que, como decíamos en la clase pasada, si usted presenta su solicitud sin incluir el proyecto de convenio o incluyendo el proyecto de convenio, digamos, conteniendo solo 3 puntos, no tiene el punto de cuál va a ser la pensión alimenticia para los hijos. Lo que va a pasar es que el juez, casi con seguridad, le va a decir previo a darle trámite a las diligencias que adjunten el proyecto de convenio o que amplíen el proyecto de convenio en cuanto a la pensión alimenticia para los hijos. Entonces, de todos modos, de ahí no va a pasar. La otra posibilidad, y sí ocurre en la práctica, o sea, muchas veces usted se pasa meses negociando un divorcio voluntario precisamente porque no se ponen de acuerdo sobre esos puntos. Y al final, muchas veces la negociación se estanca a tal grado que mejor o se olvida del tema del divorcio y que se quisiera divorciar, o busca una cláusula de divorcio y inicia un divorcio ordinario. Otra cosa que pudiera pasar también en la práctica es que se pusieron de acuerdo y presentaron así su solicitud, pero en el camino, por la razón que sea, el señor ya no quiere pagar tanto de pensión alimenticia o la señora quiere que le paguen una pensión alimenticia, y por esa razón igual ya no sería voluntario de divorcio. En todo caso, si hay que usarlo, buscar el ordinario de divorcio y si no serían rechazados. ¿Sí? ¿Y cómo queda este proyecto de convenio en el caso, digamos, que sea el marido el que pide una pensión a la mujer, no la mujer una pensión al marido? Como está redactada la norma, solo la mujer podría tener la pensión. No. Como está redactada la norma, usted tiene que hacer mención de ese tema en su proyecto de convenio. Pero como les dije, esas son estipulaciones mínimas. Entonces, digamos, si fuera ese el caso, que yo de hecho ya vi por lo menos una solicitud de divorcio haciendo una pensión alimenticia a favor del señor. Si ese fuera el caso, usted tendría que tener su proyecto de convenio ya no con 4 puntos, con 5. Entonces usted diría, ¿a quién le queda confiado a los hijos? Lo que tenga que decir al respecto. La pensión para los hijos, lo que tenga que decir al respecto. ¿Qué pensión va a recibir la mujer? Usted diría, no se fija pensión alimenticia a favor de la mujer en virtud de que tiene rentas propias que bastan para su subsistencia. Como un punto adicional, diría pensión alimenticia a favor del marido, la señora se comporta a favor del marido, X cantidad de concepto de pensión alimenticia. Y ya luego, en la parte de las garantías, será ella la que constituya las garantías, como él. Y una pregunta más, este proyecto de convenio, se pone, supongamos, con un apartado del memorial, ¿verdad? No se pone un documento adjunto, nada, sino No, es un apartado del memorial, a continuación de los hechos. ¿Cuál es la validez en momento de la resolución? Después, ahorita vamos a ver, después lo tienen que aprobar mediante un auto. Entonces, en caso que sea la esposa la que vaya a pasarle la pensión alimenticia, igual ella, aunque sea un punto adicional, como usted dice, a los requisitos que establece la ley, igualmente tendría que prestar garantía para... Sí, porque la norma en cuanto a la garantía y en general dice la garantía que se preste por el cumplimiento de las obligaciones que todo el convenio contrae. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Usted decía que no es técnico decir que se renuncia a la pensión, pero eso quiere decir que sí, bueno, ya una vez divorciados pueden pedir alimentos. Es que al final el efecto es el mismo, porque digamos que usted se haya divorciado y en su proyecto de convenio dice que no se fija pensión alimenticia a favor de usted en virtud de que tiene rentas propias que le bastan para su subsistencia. Luego sigue el trámite de divorcio hasta que finalmente queda divorciado. Yo nunca he visto un caso como para darle una respuesta en definitiva, pero cuando yo vería la situación es, después usted resulta que ya no tiene esas rentas y usted promueve un juicio, aquí tiene su sentencia de divorcio donde dice no hay pensión alimenticia, usted propone un juicio de fijación de pensión alimenticia
pretendiendo que su excónyuge le pague ahora una pensión alimenticia. Como yo vería la situación ahí, es que ya no se configura alguno de los supuestos de las personas que están obligadas a prestarse alimentos, porque la ley dice que están obligados a prestarse recíprocamente alimentos, entre otros, los cónyuges. No hablo de los excónyuges. Ya no estaría en una situación usted que la habilitara a pedir la fijación de una pensión alimenticia o que obligara al señor a prestar una pensión alimenticia. Entonces, decíamos que esto se presenta siempre en la solicitud y luego viene la aprobación del documento. Dice aquí que se aprueba el convenio si está conforme a la ley y las garantías son suficientes. Según los artículos 164 y 165 del Código Civil, 164, para efectos expresados en el artículo anterior, el juez bajo su responsabilidad debe calificar la garantía. Y si esta a su juicio no fuera suficiente, ordenará su ampliación de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. 165. Si la separación o el divorcio se demandaron por causa determinada, juicio ordinario de divorcio, deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163. Es decir, aunque no es materia de la clase, siempre tengan presente eso. Cuando ustedes presentan una demanda de divorcio ordinario, de todos modos, tienen, por supuesto, ahí no hay convenio porque las partes no están de acuerdo, pero tienen ustedes que argumentar y formular peticiones de cómo quisieran que el juez se pronuncie sobre esos 4 puntos. El juez, siempre que resuelve un divorcio, debe pronunciarse sobre los 4 puntos, sea porque las partes estén de acuerdo en el proyecto de convenio para iniciar este tipo de diligencias o por lo que resulte del proceso ordinario, porque el juez siempre se va a pronunciar sobre los puntos. Y sigue diciendo, por lo tanto, en este caso, como en el de mutuo acuerdo, no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos. Entonces, eso siempre debe estar garantizado. Y el artículo 430 del Procesal Civil dice que el juez aprobará el convenio si estuviere arreglado a la ley. Y, por ejemplo, podría no estar arreglado a la ley realmente si el proyecto de convenio, por ejemplo, no contuviera mención sobre alguno de esos 4 puntos de los que hemos estado hablando, o no se fijara una pensión alimenticia a favor de los hijos, esa pensión alimenticia fuera adecuada, o no se garantizara la pensión alimenticia, etc. Y las garantías propuestas fueran suficientes. Disponiendo en tal caso que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes si procediera. Entonces, como vimos, el proyecto de convenio se presenta en la solicitud, aunque la ley dice que después se presenta en la solicitud. Llegamos a la junta conciliatoria. Las partes, el juez trata de que las partes retomen la vida en común, que la retoman su procedimiento. Si no la retoman, la diligencia de la junta conciliatoria como tal ahí termina. Y a partir de ese momento, en cualquier momento posterior, las partes pueden solicitar que se apruebe ese proyecto de convenio. Normalmente uno lo que debería hacer es llevar ya hecho un memorial en donde brevemente indique que en virtud de no haber existido acuerdo en cuanto a retomar la vida en común y de que se apruebe el proyecto de convenio presentado. Sale de la junta conciliatoria, lo pasa presentando y se va a esperar su resolución de aprobación. Es lo que debería uno hacer siendo diligente. Pero si ustedes quieren, lo presentan una semana después, un mes después, 6 meses después, no importa. Y entonces el juez le resolverá aprobando el proyecto de convenio si es que todo está bien, o indicando que debe corregirse si es que hubiera algo en el proyecto de convenio que lo haga no merecedor de su aprobación. Entonces el juez aprueba esto mediante una hoja, dice, apruebo ese proyecto de convenio. ¿Para qué sirve que el juez simplemente apruebe el proyecto de convenio? Porque como vamos a ver en un momento, después en la sentencia, otra vez se pronuncia sobre esos mismos 4 puntos. ¿Para qué sirve que el juez tenga ese auto de aprobación que va metido por ahí en medio del procedimiento? Porque sobre esa base se van a constituir las garantías si es que fuera necesario. Como les decía hace un momento, muchas veces la garantía es simplemente decir garantizo el cumplimiento de las obligaciones con el salario que recibo en X empresa. Entonces ahí no hay garantías que constituir después.
pero podría decir, garantizo el cumplimiento de las obligaciones mediante hipoteca que será constituida sobre X bien. No se constituye la hipoteca de una vez desde el principio. Entonces el juez, en este auto donde aprueba el proyecto del convenio, dice aprueba el proyecto del convenio y ordena que se constituyan las garantías. Entonces, sobre esa base ya puede el obligado constituir su hipoteca, en el caso del ejemplo que tenemos, o comprar su póliza de fianza si es que fuera a comprar una fianza en una institución afianzadora, o celebrar una escritura pública de fianza si es que su amigo es asociador, etc. La garantía tendrá que constituir. Entonces, básicamente para eso sirve este auto. Se otorgan las escrituras, si es que se van a otorgar escrituras, se inscriben las garantías, si es que son garantías inscribibles. Y entonces el 430, que lo acabamos de leer, el 431 dice, cumplidos los requisitos anteriores con respecto a las garantías hipotecarias en su caso, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio y será apelable. Entonces, primera cuestión importante hay que mencionar: estas diligencias se resuelven a través de una sentencia, no a través de una obra, como es la regla general en los procedimientos de resolución voluntaria. La sentencia supuestamente tendría que ser dentro de los 8 días siguientes, muchas veces no ocurre, igual que en todos los casos en que existen plazos. Pero el punto es, lo más importante tal vez de eso que acabamos de leer, es la parte donde dice que el juez se pronunciará sobre todos los puntos del convenio. Dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio y será apelable, igual que cualquier sentencia. Pero lo importante es, debe el juez resolver sobre todos los puntos del convenio. Aquí, en la solicitud, las partes ya se pusieron de acuerdo en esos 4 puntos de su proyecto de convenio. Aquí, en este auto, el juez ya aprobó ese proyecto de convenio, pero además en la sentencia el juez debe pronunciarse sobre esos 4 puntos. Es decir, la parte resolutiva de la sentencia debe decir: los hijos quedan confiados a su señora madre fulanita de tal, la pensión alimenticia que deberá pagar el padre es de tanto, a razón de tanto para cada hijo, etc. ¿Y por qué creen ustedes que la ley exige que el juez se pronuncie sobre esos puntos? Si es algo que las partes acordaron y es algo que además el juez ya revisó que está bien y ya aprobó en este auto. Exactamente, muy bien, para que sea ejecutable. Entonces, si después resulta que la parte obligada a pagar una pensión alimenticia, que sería lo más común, no cumple, esa sentencia puede servir de título ejecutivo para iniciar una ejecución de esas pensiones alimenticias. Luego, 431 nos interesa en este momento. 433, la sentencia de separación, la reconciliación posterior a ella y la sentencia de divorcio serán inscritas de oficio en el registro civil, ahora sería el registro civil de las personas, en el de la propiedad, para lo cual el juez remitirá dentro del tercer día certificación ante el español de la resolución respectiva. En el de la propiedad, si es que hubiera bienes y si es que esos bienes están afectos a ser parte del patrimonio conyugal. Luego, el artículo 161 dice: es efecto propio del divorcio la disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. Y el 171, la mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Como todas esas son consecuencias propias del divorcio, una solicitud de divorcio adecuadamente redactada, sea por mutuo consentimiento, como esa que estamos viendo, o la del juicio ordinario, debería contener petición sobre todos estos puntos. Luego, la posibilidad de una apelación. Perdón, solo la petición en cuanto a que se pronuncien todos los puntos del convenio, ¿así sería la petición o debo de especificar los puntos? Los debe especificar otra vez, pero bien importante, porque muchas veces, muchas veces se confunden con esto a la hora de redactar el memorial, porque no se trata simplemente de copiar y pegar, porque en su solicitud inicial
como es lo que usted está expresando ahí fue el convenio al que arribaron las partes, usted tiene una redacción que es propia de ese documento. Es una redacción en donde las partes expresan un acuerdo. Ahora, cuando usted lo plantea en la sentencia, usted va a indicar básicamente lo mismo, pero tiene que cambiar la redacción para que sea una redacción propia de una petición. Entonces, si por ejemplo en el proyecto de convenio usted dice los hijos quedarán confiados a su señora madre fulanita de tal, entonces en su apartado de petición diría que se declare oportunamente el juez dicta la sentencia que el derecho corresponde, en el cual declara: 1. Por lugar a las presentes diligencias voluntarias de divorcio o promovidas por fulano y mengano. 2. En consecuencia se resuelve el vínculo conyugal. 3. Que los hijos queden confiados a favor de su señora madre. En el proyecto de convenio, en cuanto a la pensión alimenticia, que tal vez sería donde más cambio, usted diría: la pensión alimenticia acordada a favor de los hijos desde tanto de su petición, que sería más parecido a lo que tendría un juicio oral, que se fije en tanto la pensión alimenticia que el señor deberá pagar a favor de sus hijos, y así va cambiando la redacción de todo. Entonces ahí estamos con su problema. Y entonces decíamos, esta sentencia es apelable y luego vendría ya el cumplimiento de la sentencia, que es la inscripción, especialmente en el registro civil, que de las personas, que era lo principal que interesaba, más la inscripción en el registro de la propiedad y todo lo demás que fuera necesario. ¿Dudas del voluntario de divorcio? Sí. Tengo una duda. En la solicitud, ¿es necesario poner la partida de nacimiento de los cónyuges también? No. Es que vi un caso en el que el juez puso un previo de que no le daba trámite hasta que se apuntaran o se hiciera mención de las inscripciones en las partidas de nacimiento, para que al momento de mandarlo a inscribir tuviera, pudiera decir la partida, folio y libro de cada uno de los cónyuges. Entonces tenía que anotar también, aparte de la parte del matrimonio. La ley no lo ordena, y lo que pasa es que en algún momento yo casi le puedo asegurar que fue una simple costumbre, creo que nunca hubo fundamento legal, pero no estoy seguro, se lo tendría que buscar, pero en algún momento se volvió costumbre que en su inscripción de nacimiento, cuando usted se casa, le hacen una anotación marginal por el caso con X persona. Entonces, la ley en realidad lo que ordena es que como consecuencia del matrimonio se haga una inscripción de matrimonio y una partida de matrimonio. Cuando usted se divorcia, lo que debe hacerse en principio es la cancelación de esa inscripción de matrimonio. Entonces va a haber una inscripción en su partida de matrimonio donde dice que mediante sentencia de juez tal se declara el divorcio de las partes. Y además va a haber una inscripción de divorcios. Como hay un libro de matrimonios, hay un libro de divorcios. El libro de divorcios debe constar también eso. Lo que pasa es que ahí se vuelve más una cuestión de orden práctico. Si digamos cuando usted se casó, le hicieron una anotación marginal en su partida de nacimiento donde dice que se casó con una persona, luego si usted no hace esto de indicarle al juez cuál es su número de partida por el libro de nacimiento, el juez no va a ordenar que se cancele también esa inscripción marginal que está en su partida de nacimiento. Entonces, para algún trámite posterior, digamos, pudiera ser que le pidan a usted una certificación de su partida de nacimiento y ahí consta que todavía está casado, cuando usted ya tiene su divorcio y ya tiene cancelada su partida de matrimonio y su partida de divorcio. Pero es más una cuestión de orden práctico. Yo, de hecho, no he llevado muchos divorcios, pero los pocos divorcios que he llevado nunca he hecho mención de ese tema y nunca me lo han referido. Pero supongamos eso de que la anotación marginal en la partida de nacimiento no debería ser de oficio la cancelación en RENAP por el momento de cancelar la partida de matrimonio. Lo que pasa es que si usted no proporciona el dato,
no van a saber qué partida con respecto a qué partida de nacimiento tienen que hacer la operación, porque pudiera tratarse de personas que tengan, sobre todo personas que tienen nombres y apellidos que son de uso bastante frecuente. Entonces habrán 20 personas que tengan exactamente el mismo nombre, y si usted no le dice en qué partida por el libro está inscrito su nacimiento, podrían cancelar la inscripción de matrimonio de alguien distinto. ¿Alguna otra duda? La inscripción de la sentencia, esa sería una petición de fondo. De fondo, porque en sus peticiones de trámite usted solicita todo aquello que es necesario para eventualmente poder llegar a una decisión de fondo. Y aquí, en su petición de fondo, usted pide lo principal, digamos, que es que le declaren con lugar de diligencia, que es el vínculo conyugal, y luego todo lo que es necesario para materializar esa decisión. Entonces, que se libre certificación de la sentencia al registrador civil de las personas para que proceda. Y de hecho, lo conveniente es mencionar, siguiendo lo que hablábamos allá con su compañero, mencionar de una vez los números de registro. Entonces, que se libre certificación al registro civil de las personas para que proceda a cancelar la partida de matrimonio número tal, fulito, tal. Sí. En cuanto a la apelación, ¿por qué se da la oportunidad de operar? Eso es común a cualquier sentencia, porque pudiera ser que por alguna razón, en este caso es bien poco probable, pero de todos modos, olvidémonos por un momento de estas diligencias. Pensemos en cualquier otra diligencia de producción voluntaria. Usted promovió diligencias voluntarias de ausencia y resulta que el juez en su resolución final dice le declara sin lugar sus diligencias, por la razón que sea, no sé, porque la persona estaba ausente o lo que usted quiera. Entonces tiene que tener esa oportunidad de revisión por el Tribunal Superior. Y entonces se supone que en todos los casos, creo que el único caso donde la sentencia no es apelable es en el juicio oral de ínfima cuantía. En todos los demás casos la sentencia es apelable. Porque se supone que usted debería tener esa oportunidad de que un Tribunal Superior le revise la decisión sobre el fondo. Aquí en este caso pudiera ser que usted por alguna razón no esté de acuerdo con algo de lo que resuelve. Que le digo, es bien poco probable en este caso del voluntario de divorcio. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando usted estuvo de acuerdo en hacer su solicitud de divorcio, pues se supone que se quería divorciar y además estaba de acuerdo con todos los otros puntos. Cuando llegamos aquí, el juez verificó que esos puntos en los que ustedes se habían puesto de acuerdo efectivamente estaban acordes a la ley, y si había algo que no estaba bien, le hubiera ordenado corregirlo. Entonces, en sentencia, no tendría el juez alguna razón como para decir declaro sin lugar las diligencias. Entonces, si no tenía razón para decir declaro sin lugar las diligencias y usted estaba de acuerdo en divorciarse, porque no es muy posible pensar en un caso en el que usted pueda estar de acuerdo con esa sentencia, pero todo no se deja la posibilidad. Las partes podrían, o alguna de las partes podría como desistir aún después de la aprobación del convenio. Sí, mientras no exista una sentencia declarando el divorcio. Sí. Una pregunta. Sí. A mí, de la pregunta anterior, Ajá. yo me imagino que por cómo son los casos, puede ser que al rato de que se emitió la sentencia, los excónyuges quieran regresar. ¿Eso podría ser un motivo de apelación de la sentencia para que se deje sin efecto la sentencia? ¿O cómo podría ser eso? No, a mi juicio en ese caso se tendrían que casar nuevamente. Las Vegas. ¿Qué va? Las Vegas. Ojalá inviten al abogado que nos diga. Porque, digamos, en la apelación únicamente entraría a conocer aspectos que hayan, o sea, derivados de la sentencia en sí, y no de, mire, apelamos porque ya no estamos de acuerdo. Sí, o sea, no podría ser eso un fundamento para la apelación, se tendría que volver a casar.
En las peticiones del fondo, cuando se pide el divorcio voluntario, es que se declare disuelto el vínculo conyugal. Y en el caso de que sea separación, que el vínculo conyugal queda todavía constituido, ¿cómo es que se redacta esa petición de fondo? ¿Que se declare solo la separación? Sí. Okay. Y no se hace mención de que el consiguiente queda el vínculo conyugal, son los que se declara la separación. Sí, o sea, digamos, si fuera de divorcio, usted diría que se declaren por lugar las presentes diligencias, en consecuencia se declare disuelto el vínculo conyugal entre fulano y mengano. Si fuera de separación, usted diría que se declare por lugar las presentes diligencias, en consecuencia se declare la separación o se declare separados a fulano y mengano. Y el juez en su sentencia no hace mención de los efectos propios de la separación, o sea, no hace mención de que todavía quedan intactos, digamos, los derechos de sucesión intestada en caso de muerte del cónyuge. No tendría por qué. No tendría por qué, porque eso es consecuencia de la ley. Y si usted quiere, lo podría pedir, pero es muy probable que, aunque usted lo pida, de todos modos se puede reconocer, porque no habría razón. Entonces, si estamos con el divorcio, dice por aquí, mismo trámite para la separación voluntaria. Según el artículo 154 del Código Civil, la separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse, tienen las dos opciones, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación de divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá hacerse en menos de un año, contado de la fecha en que se celebró el matrimonio. Y el 426 del procesal civil, básicamente lo mismo, el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse después del domicilio conyugal, siempre que hubiera transcurrido más de un año contado de la fecha en que se celebró el matrimonio. Y los requisitos de qué es lo que hay que acompañar. Entonces existe siempre la posibilidad de pedir la separación por mutuo consentimiento, o el divorcio por mutuo consentimiento, e igual por causa determinada la separación o el divorcio, es decir, si es por causal determinada, en un juicio ordinario cualquiera de los dos. Y las causales para separación y divorcio son exactamente las mismas, con la salvedad de que el divorcio tiene una causal adicional, digamos, que es basada precisamente en la separación. Fuera de eso, todas las demás son las mismas, la infidelidad, los malos tratos, todas las demás son exactamente las mismas. ¿Qué sentido pudiera tener el plantear una demanda de separación? En realidad, para mi gusto, ninguno. Y de hecho son bien poco frecuentes. Yo en toda mi vida he visto solo un caso de separación. ¿Por qué? Porque si usted ya llegó al punto en el que no le es grata la convivencia con la otra persona, no quiere continuar esa vida en común, pues para mí, siendo prácticos, tendría dos opciones. Simplemente agarra sus cosas y se vaya, y ahí estuvo su separación. O si de verdad ya su decisión es definitiva y quiere terminar la relación, pues sí, un juicio de divorcio. Sea juicio ordinario o sean estas diligencias voluntarias, pero de divorcio. Seguir todas unas diligencias voluntarias solo para un tema de separación, yo no le veo mucho sentido. Y de hecho, en la práctica existen mecanismos más ágiles de que poder hacer. En el caso de que las partes estén de acuerdo, muchas veces lo que se acostumbra es hacer una escritura de separación, aunque la ley no lo establece en ninguna parte, pero se hace una escritura de separación. Y entonces, ¿qué gana con eso? Tiene fijada la fecha a partir de la cual las partes cesaron o suspendieron al menos su vida en común. Y eso le puede servir incluso como causal de divorcio. Veamos el artículo 155 del Código. Y esas son causas comunes para obtener la separación del divorcio. Y tiene la 15. Dice, asimismo es causa para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme, que sería esto de lo que estamos hablando aquí. Pero si nos vamos al cuarto, dice la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Entonces, con base en ese inciso cuarto, si usted hace su escritura de separación, un año después puede pedir el divorcio, tiene su causal de divorcio, se acabó. Entonces tiene esa ventaja, tiene su fecha de cesación o de suspensión de la vida conyugal claramente determinada. Si las partes están de acuerdo,
Entonces, además, perfectamente pueden pactar sobre todos los otros puntos. Pueden pactar sobre una pensión para los hijos, una pensión para la señora. Si el marido incumple, eso es ejecutable. Será mediante juicio ejecutivo y no ejecución en vía de apremio, pero es ejecutable. Se puede pactar una garantía, se puede pactar cualquier otra cosa que ustedes se los ocurran. Entonces, es mucho más práctico, si estamos de acuerdo, hacer una escritura de separación que seguir todo este procedimiento simplemente para que el juez declare la separación. Y si fuera un juicio ordinario, mucho peor, seguir todo un juicio ordinario para de todos modos seguir casados, yo la verdad no sentido. Pero la posibilidad existe y el trámite sería exactamente el mismo, con la única salvedad que, como hablábamos ayer con su compañera, lo que el juez decreta al final no es el divorcio, sino es la separación, que tiene algunas diferencias en cuanto a los efectos de una u otra institución. ¿Vamos bien hasta aquí? A mí me surgió una duda, pero disculpe, fue por el divorcio voluntario que puse la partida. En el divorcio voluntario ya no se tendría que poner entonces una petición de condena a Pablo Costa, ¿no? No, Ya no. definitivamente no, porque la condena al pago de las cuotas es cuando hay una parte vencida. Y aquí somos los dos que vamos juntos pidiendo exactamente lo mismo. Luego, existe una posibilidad de convertir esa sentencia de separación en una sentencia de divorcio, que al final de cuentas se supone que es un trámite bastante expedito, basado en que pues, ya se siguió todo un procedimiento para verificar que se cumplían sobre todo los 4 puntos que tanto hemos hablado del proyecto de convenio, y entonces esto se puede convertir en una sentencia de divorcio mediante este procedimiento. Hay que esperar 6 meses desde que causó ejecutoria la sentencia de separación. Entonces el artículo 431 del código dice: después de 6 meses de haber causado ejecutoria la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio, fundado en la ejecutoria recaída en el proceso de separación, que sería básicamente a lo que se refiere este artículo 155 del Código Civil numeral 15, que es causa para obtener el divorcio o la separación de personas declaradas en sentencia firme. Entonces, sería este el trámite. Dice, puede pedir que se convierta en divorcio fundado en la ejecutoria recaída en el proceso de separación. Esta petición se resolverá como un punto de derecho previa audiencia por 2 días a la otra parte. En caso de oposición se tramitará en juicio ordinario. Entonces, simplemente una solicitud, audiencia por 2 días. Si hay oposición, nos vamos al juicio ordinario. Y si no hay oposición, el juez dicta su sentencia, en donde transforma la sentencia de separación en sentencia de divorcio. Se acabó. ¿Lo ves ahí? Solo, ¿a qué se refiere como punto de derecho? Que no va a haber prueba. ¿Alguna pregunta? Y en el caso de la escritura que usted mencionó de separación, Ajá. pues en caso de que se reconciliaran, solo hace una rescisión de escritura. O sea, se supone que si se lean las escrituras porque se van a separar y toda la cosa, en el caso de que se volvieran a reconciliar. Yo más que una rescisión, porque para empezar no es propiamente un contrato. Entonces, más que pensar en una escritura de rescisión, lo que haría sería un acta notarial, en donde usted documenta que las partes retomaron la vida común. Porque la existencia de una escritura, sobre todo si es así de completa, si simplemente es una escritura donde dice a partir de este momento quedamos separados, se acabó. Igual si retoman la vida en común, esa escritura de nada le va a servir. Pero si es una cuestión más completa, como lo que hablábamos hace un momento, usted habría pactado sobre los 4 puntos sobre los que hubiera basado el proyecto de convenio. Especialmente habría pactado la fijación de una pensión alimenticia. Y eso le va a servir para siempre. Entonces, aunque las partes retomen la vida en común, ya con una pensión alimenticia fijada, el señor, supongamos que fue el que adquirió la obligación de prestar alimentos, el señor queda obligado para siempre a prestar como mínimo esa pensión alimenticia. Si se quisiera reducir la pensión alimenticia, pues habrá que seguir el juicio oral, lo mismo si se
quisiera aumentar, pero como mínimo eso. Yo de hecho me atrevería a decir que carecería de validez jurídica si usted pactara que queda completamente sin efecto todo lo que ahí se pactó, porque se está afectando a los hijos en este caso. Entonces, no podríamos decir que queda sin efecto todo, quedaría vigente sobre todo el tema de las fijaciones de pensiones alimenticias, y como para que esto ya no pudiera servir para basarse para un proceso de divorcio, tendría usted una notaria donde consta la fecha de la vida común. Pero no sería, estoy preguntando la recesión porque usted había dicho que estuvimos en la solicitud que se hacía el proyecto, ¿verdad? Y que cuando el juez la aprobaba con el auto, surgía los efectos de un contrato. ¿Qué efectos contratos hay? No. Lo que dije yo es que cuando usted, cuando usted aquí en esta solicitud tiene su proyecto de convenio sobre los 4 puntos, usted básicamente, usted y digamos los dos cónyuges se pusieron de acuerdo sobre esos 4 puntos. Es básicamente un contrato, no es propiamente un contrato, es un acuerdo de voluntades que puede llegar a producir efectos jurídicos, pero que está sujeto a una aprobación de un juez. Entonces, es más o menos lo que pasa cuando en materia laboral, digamos, el patrono y la parte trabajadora se ponen de acuerdo y celebran un pacto colectivo de condiciones de trabajo. No es exactamente un contrato, pero es un acuerdo de voluntades que podría llegar a ser obligatorio para las partes, pero que todavía está sujeto a una revisión por parte de la autoridad administrativa para determinar que no se violen derechos de los trabajadores, etc. Más o menos lo mismo pasa aquí. Usted desde allá, desde la solicitud, cuando se puso de acuerdo en su proyecto de convenio, tiene un acuerdo de voluntades que todavía no es obligatorio y se va a volver obligatorio cuando exista una aprobación del juez y posteriormente una sentencia en el juez pronuncie sobre los 4 puntos. Pero estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Aquí estamos hablando del proyecto de convenio que usted presenta en su solicitud de divorcio o de separación voluntaria, mientras que en aquella escritura es hablando de que no va a haber solicitud de divorcio ni de separación. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, vamos a hablar de otras diligencias que son las de reconocimiento de señas de párrafo. ¿Todos tienen? Entonces tenemos estas diligencias de reconocimiento de preñez de parto que tampoco son muy utilizadas en la práctica, pero que la ley establece la posibilidad o incluso la necesidad de que en algunos casos se sigan estas diligencias. Basado en esos artículos que vemos por ahí, el artículo 206 del Código Civil dice: en caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta aparte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término.
a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo real y establecer la filiación. El artículo 199 dice: el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y segundo, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Entonces, a eso es a lo que se refiere el artículo 206 cuando habla de que el nacimiento se haya dado dentro del tiempo legal, a ese periodo dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio o los 300 siguientes a su disolución. Y entonces, el objeto de estas diligencias es comprobar que el parto efectivamente se produzca dentro de ese periodo. Pero no tiene mucha aplicación práctica, porque aquí básicamente de lo que tratamos es la presunción legal ya existe. Si el niño nace dentro de ese periodo, es hijo del matrimonio, y solo existen algunos casos muy especiales en los cuales se podría impugnar la paternidad de un niño nacido en ese periodo. Entonces ya tenemos la presunción legal. En el certificado, en la inscripción de nacimiento, va a constar cuál es la fecha de nacimiento del niño. Entonces, salvo una prueba en contrario, eso se tiene como plena prueba. Entonces, ya la presunción legal la tenemos, y en todo caso sería a quien impugne la paternidad que le correspondería comprobar, por ejemplo, que el nacimiento no se dio dentro de ese periodo. Entonces, de lo que se trata en estas diligencias es básicamente de reforzar esa presunción legal, reforzar en el sentido de que exista una comprobación por parte del juez de que efectivamente el nacimiento se dio dentro de ese periodo. Pero aún si no existía, como les digo, el hijo debería ser inscrito como hijo del marido, el niño debería ser inscrito como hijo del marido, y en todo caso el marido, si quiere impugnar la paternidad, hacerlo, pero de todos modos la presunción legal existe. Y el artículo 435 del Código Procesal Civil dice: puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido. Y entonces tenemos una solicitud, igual que en todos los casos, donde dice que se tiene que acreditar la ausencia, separación o muerte del marido y pedir el nombramiento de facultativos, o sea, de médicos. Este mismo artículo 435 dice, en el tercer párrafo: la solicitud se hará ante el juez de primera instancia, acreditando la ausencia, separación o muerte del marido, y pidiendo que se nombren facultativos para que hagan el reconocimiento. Luego se llevarían a cabo esas diligencias. Dice el 436: el juez podrá dictar de oficio o instancia de que tuviera interés todas las medidas que estimen necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Que básicamente no hay mucho más que pudiera hacerse que el hecho del examen por los mismos médicos. Y el artículo 199 del Código Civil, que es lo que ya leíamos en cuanto al tiempo legal: se presume concebido durante el matrimonio, el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados, y el hijo nacido entre los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Entonces va a llegar el momento en que se produzca el parto, y el artículo 436 del Procesal Civil dice en el segundo párrafo: al ocurrir el parto, los facultativos nombrados darán aviso inmediatamente al juez, expresando la hora del alumbramiento, las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto del nacido y el tiempo que vivió en caso de haber muerto. Luego se le daría una audiencia por 2 días a los interesados. Es el artículo 437: de todo lo actuado se dará audiencia por 2 días a quienes hubieran manifestado interés en las diligencias. Si esto nada alegaren en contra, el juez declarará lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiera oposición, se sustanciará en vía ordinaria. Entonces, oposición en juicio ordinario, y si no hubiera oposición, se dicta un auto. Dice el 437: si el resultado de las diligencias fuera favorable a la madre o al hijo, mandará el juez, no obstante la oposición,
que se ampara el nacido en la cuasi posesión de hijo y que de los bienes del presunto padre se le provea lo que necesite para sus alimentos. Entonces ahí, aún cuando exista una oposición, mientras se está sustanciando la oposición, de todos modos se inscribiría provisionalmente, digamos, a este niño como hijo del marido y pues poder reclamar una pensión alimenticia a su favor. Como les decía al inicio, yo veo un procedimiento muy complicado que no nos lleva a mucho, porque de todos modos, sin necesidad de procedimiento, por pura presunción legal y por puras disposiciones imperativas, se puede hacer que se inscriba como hijo del marido a este menor. En todo caso, que si el marido no está de acuerdo, pues después que impone la paternidad, pero no le veo mucho sentido práctico a esto. Y como les digo, en la práctica tampoco se ven muchos de estos casos. Pero imagínense una persona que le están diciendo de que él es el padre, él impugna o sea, él se opone, pero de igual forma entonces lo van a reconocer, o sea, provisionalmente, por así decirlo, como el padre del niño. Pero digamos que este señor está casado, o sea, sí le podría incurrir otros problemas. No. De hecho, como anécdota antes de responder a su pregunta, yo sí vi un caso donde pasó eso, que le siguieron un juicio de filiación al señor y efectivamente declararon en sentencia que el niño era hijo del señor, el señor estaba casado y tuvo unos problemas sobre él, así que terminó el caso, pero la señora estaba que lo mataba porque obviamente pues, no era gracia la cuestión, pero es que ahí opera diferente, opera como esto que acabo de decir. Usted está casado y tiene una relación extramarital y como producto de esa relación extramarital nace un niño. Entonces ahí no pueden, ahí hay dos opciones. Usted podría decir, bueno, estoy casado, pero de todos modos, ¿qué me importa? Reconozco a este niño como hijo mío y entonces va a estar inscrito como hijo suyo. Esa es una opción. La otra opción es que usted no lo reconozca como hijo suyo. Y entonces en ese caso no hay forma de decir con base en alguna presunción legal vamos a inscribir a este niño como hijo del señor Soto o vamos a seguir estas diligencias para inscribir a este niño como hijo del señor Soto, porque tanto la presunción legal como estas diligencias son para el caso de los niños de matrimonio. Entonces en el ejemplo que usted ponía de una relación extramarital, la señora en representación del menor lo tendría que demandar a usted en un juicio que se llama de filiación ordinaria para que en sentencia el juez declare que este niño es hijo suyo. Entonces sería con base en la sentencia del juez que inscriben a este niño como hijo suyo, pero para eso efecto usted tuvo la oportunidad de defenderse por el juicio ordinario. Ahora, este caso es el caso de que usted está casado y estando casado de repente se divorcia o resulta ausente y entonces la señora, como para dejar plena constancia de que el niño nació, por ejemplo, dentro de los 300 días siguientes al matrimonio, sigue todas estas diligencias para que el médico compruebe que el niño efectivamente va a nacer dentro de ese periodo. Pero como les decía al inicio, si la señora no sigue estas diligencias, ¿qué va a pasar? Va a tener una instrucción de nacimiento donde va a decir que el niño nació en X fecha. Y si esa X fecha está comprendida dentro de esos 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, de todo modo va a inscribir como hijo suyo. Y entonces será usted el que en todo caso, si dice, bueno, pero yo esta señora no tuve relaciones con ella desde 2 años antes de divorciarnos, entonces desde niño de plano entendido, usted tendría que promover un juicio ordinario que se llama de impugnación de la paternidad para comprobar que el niño efectivamente no es hijo suyo. Y a todo esto, durante todo lo ordinario, uno tiene que pasar pensión alimenticia. Si tuviera pensión alimenticia fijada, sí. Si se comprueba que no es mi hijo, la pensión alimenticia que ya era la podría reclamar, yo casi le podría jurar que no va a obtener. Para empezar, veo muy poco probable que un juez ordene la devolución. Y aunque el juez lo ordenara, yo vería muy poco probable que usted efectivamente obtenga la devolución.
Ahí incurriría en desobediencia. Ese es uno de los problemas que tenemos actualmente en Guatemala. Porque actualmente en Guatemala yo lo demando a usted y obtengo que el juez lo condene a pagar a usted X cantidad de dinero, por la razón que usted lo condena al juez a pagarme 50,000 quetzales. Entonces, solo existen dos formas en las que yo podría efectivamente obtener el pago de esos 50,000 quetzales. Una forma es que usted dijera: ay, el juez dictó sentencia, a ver, a nombre de quién quiere su cheque, a mi cheque. Casi nunca pasa. Eventualmente pasa, casi nunca. La otra opción es entonces que yo tenga que promover una ejecución de esa sentencia. Promuevo la ejecución de la sentencia y entonces ¿qué tengo que hacer? Buscar qué le puedo embargar a usted. Si usted tiene un trabajo fijo donde debe un sueldo, pues le podría embargar el porcentaje legal de ese sueldo y esperar a que con lo que se vaya reteniendo mensualmente se junten los 50,000 quetzales. O si usted tiene un bien inmueble a su nombre, pues embargarle el bien inmueble, o si tiene un vehículo, embargarle el vehículo, etc. Pero si usted no tiene un trabajo fijo, no tiene una empresa formal, digamos, donde pudiera tener ingresos comprobados, no tiene cuentas bancarias, no tiene inmuebles, no tiene algo que yo le pueda embargar, simplemente la sentencia no va a servir para nada. Y no está configurado como desobediencia el hecho de que usted no me pague el matrícula de usted, ¿no? Entonces, en el único caso en donde funciona un poco diferente, pero es porque la Constitución expresamente lo permite, es en el caso de las pensiones alimenticias, porque ahí sí dice que es punible la negativa a proporcionar alimentos. Entonces usted ya tiene los alimentos fijados, digamos que usted se lo obliga. Ya en un juicio oral de alimentos el juez dijo que usted tenía que pagar X cantidad de concepto de pensión alimenticia y usted incumple, la señora inicia una ejecución en su contra y dentro del procedimiento de la ejecución le van a requerir de pago a usted. Si usted no paga, eso es un delito de negación de asistencia económica y entonces ahí se le puede seguir el proceso penal. Pero fuera de eso, todo lo demás es pura deuda, pues que es buena suerte si encontramos algo que pagarle y si no, pues buena suerte. Bueno, pero yo había entendido de que, digamos, pagó la pensión provisional. Ajá. Y se declaró, o sea, se logró probar de que efectivamente el niño no era de él. Entonces solicitó una devolución. Y esa devolución no la dio la otra parte. Pero si no tiene cómo hacer. Pero si ya se la dice. ¿Se la va a hacer el niño? Vaya, pero entonces ahí no sería enriquecimiento sin justa causa. Porque esa pensión nunca debió haber existido. Sí, por eso le digo, usted lo podría reclamar, pero solo va a poder obtener la restitución si es que efectivamente, para empezar, logra una sentencia condenatoria. Porque ¿qué pasa aquí? Mientras el niño estuvo inscrito como hijo suyo, digamos, mientras usted tramitaba todo su juicio de divorcio, la forma en que usted realmente pudo haber estado pagando una pensión alimenticia es si le hubieran seguido a usted un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, como consecuencia usted tuvo que pagar. Entonces, digamos, usted tiene una sentencia de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia donde lo condenaron a pagar a usted X cantidad de dinero, o por lo menos mientras duraba el trámite le fijaron una pensión alimenticia provisional y eso fue cumpliendo. Entonces usted paga una pensión alimenticia por una orden del juez. Luego usted sigue su juicio de divorcio, perdón, de impugnación de la paternidad. Y en el juicio de impugnación de la paternidad, supongamos que lo termina antes de que termine el juicio oral de alimentos. Ahí sí tiene una disposición legal expresa que dentro del procedimiento del juicio oral de alimentos dice que se fija una pensión alimenticia provisional sin perjuicio de la restitución si la parte demandada tiene sentencia absolutoria. Entonces usted le acompaña al juez que está conociendo el juicio de alimentos, le acompaña una certificación de la sentencia de impugnación de la paternidad y con esa base el juez declara sin lugar la demanda de fijación de pensión alimenticia. Y entonces, sobre esa misma base usted pide que en sentencia se ordene la devolución. Pero al final de cuentas, eso es una deuda
En cualquier caso, incluso en el mismo caso que le ponía al principio, que no es una relación de alimentos, sino que yo lo demandé a usted, y usted, el juez lo condenó a pagarme 50,000 quetzales y no me los paga, efectivamente se está enriqueciendo a mis costillas. Y si lo vemos desde el punto de vista civil, eso es se configura en la institución del enriquecimiento sin causa, pero en nuestro medio eso no es delito. A no ser para los funcionarios públicos, que el delito del enriquecimiento indebido, que incluso es una cuestión reciente, pero en líneas generales, el enriquecimiento sin causa no es delito, es un motivo de una demanda sin ley. Entonces, en el ejemplo este que tenemos, en la sentencia del juicio de fijación de pensión alimenticia, el juez dice, declara sin lugar la demanda de fijación de pensión alimenticia, y entonces condena a la señora a devolver las pensiones alimenticias provisionales que hubiera recibido. Entonces usted tendrá que promover la ejecución de esa sentencia. Como le digo, si encuentra algo que embargar, magnífico, y si no, no. Ahora, si el juicio de fijación de pensión alimenticia ya hubiera terminado, la situación es más complicada todavía, porque ahí no tiene una norma jurídica expresa que diga que la señora está obligada a devolver. Entonces, se habrá extinguido la obligación de prestar alimentos, porque efectivamente el juez en la otra sentencia, en el juicio de impugnación, dijo que el niño no era hijo suyo, por lo tanto, usted ya no estaba obligado a prestar una pensión alimenticia. Pero entonces usted tendrá que iniciar otra demanda, que ni siquiera me atrevería a decirle en qué villa sería. No tengo la menor idea, probablemente juicio oral, pero una demanda buscando que el juez condene a la señora a recibir todas esas pensiones alimenticias que no son provisionales, sino ya las definitivas que hubiera recibido. Yo vería, para empezar, no con muchas posibilidades de éxito que el juez la condene a devolverlas. Y aún cuando le declaren por lugar esa demanda, volvemos a lo mismo, tienen que ejecutar esa sentencia, y si no encuentran algo que embargarle a la señora, pues se acabó el acuerdo. Al final de cuentas, no es tanto un problema de que la legislación sea tutelar de la mujer, porque si nos quedamos en familia, supongamos que por alguna razón la demanda de fijación de pensión alimenticia, toda la demanda había promovido el hombre y a favor se había fijado la pensión alimenticia, es exactamente la misma situación. Para que la señora obtenga su devolución de esas pensiones alimenticias estará complicado, pero aún si nos salimos del ámbito de familia, no, el problema este que encontramos aquí no es porque sea tutelar de la mujer o sea tutelar del menor del derecho a familia, sino en el ámbito puramente civil o en el ámbito mercantil. El problema que tenemos es que por deudas no hay cárcel y que no es delito el no cumplir la sentencia del juez. Entonces, pues únicamente si logramos la efectividad de la ejecución a través de los embargos, obtendremos el resarcimiento que estamos buscando, no importando si es cuestión de familia, si es civil, si es mercantil. ¿Sí? ¿Por qué alguien había pedido la palabra? ¿Sí? Yo tenía una duda de esta presunción que estábamos viendo en la notaría, que dice desde su separación o divorcio. ¿Eso se refiere a desde que hay una sentencia de divorcio o desde que... Sí. Sí. ¿Cuál era su otra opción? O desde que interponen ellos como una solicitud de... No, desde que hay sentencia. Mientras no haya sentencia de divorcio, usted podría pasar en su trámite de divorcio años, si usted quiere, que igual el vínculo conyugal está exactamente igual que el día que se casaron. Y otra duda que tenía, entonces, este de reconocimiento de preñez y coparto es solo, o sea, se hace solo con el fin de que la persona reconozca al niño. Se hace con el fin de que el juez compruebe que el niño nació en ese periodo. Y como consecuencia de la comprobación, el juez dice, bueno, entonces, como ya comprobé que el niño sí nació dentro de los 180 días posteriores a la celebración del matrimonio o los 300 días siguientes a su disolución, entonces ordeno que lo inscriban como hijo de este señor. Pero como les dije desde el inicio, yo
Usted simplemente por conteo de días va al registro civil de las personas y dice, mire, yo estoy casada, este niño nació dentro de este periodo del matrimonio, inscríbalo como hijo mío y como hijo del Señor, y se acabó. Entonces, en todo caso, el Señor, si por alguna razón no está de acuerdo, es él el que tendrá que proponer un juicio impugnando la paternidad. Entonces, digamos que en alguna medida, lo que usted lograría, y es solo en alguna medida, lograría con todo esto, es evitar un posterior juicio de impugnación de la paternidad. Pero le digo, sería solo en alguna medida, si es que el Señor acá plantea una oposición, porque esta se sigue en juicio ordinario, y entonces existiendo una sentencia en el juicio ordinario, después en el juicio de impugnación de la paternidad, usted sí podría hacer valer una excepción de posibilidad. Pero si se sigue por aquí sin oposición y después mediante un auto dice inscriban a este niño, yo no vería algún obstáculo para que después de todos modos se pudiera seguir un juicio de impugnación de la paternidad. O sea que para mí todo esto es una vuelta por gusto, y precisamente por eso es que en la práctica usted no ve diligencias de ese tipo. Yo por lo menos jamás he visto alguno. ¿Sí? Ya han habido casos, digamos, que un hombre quiera reconocer, reconocer que es hijo suyo y no del señor que la mujer está diciendo que es. Yo no he visto alguno. Vamos a ver que le pudiera contar algo parecido. O sea, digamos que la mujer dijo, no, es que es del señor tal, digamos que el señor tiene mucha plata. ¿Verdad? O sea, entonces como, no, pero es que es cierto, digamos, dice que es de él. Realmente el padre está diciendo, no, eso es mío. O sea, ¿cómo procede ahí? Yo en ese caso sí lo veo bien complicado, porque yo creería que digamos que fuera don Juan Pérez. Don Juan Pérez está casado con la señora, nace un hijo y por consecuencia de estas normas de las que estamos hablando, ese niño se reputa hijo de matrimonio y por lo tanto hijo de don Juan Pérez. Entonces yo ahí la única opción que vería para que ese niño deje de ser considerado como hijo de don Juan Pérez es si don Juan Pérez presenta una demanda de impugnación de la paternidad. Ya como una sentencia que declare con lugar esa demanda, pues el niño va a estar inscrito solo como hijo de la señora y entonces cualquiera podría hacer el reconocimiento de ese hijo, no hay problema. Pero si el señor no promueve la demanda, yo creería que el juez no podría declarar con lugar una demanda en donde, por ejemplo, la señora compareciera a decir impugno la paternidad y no quiero que se considere hijo de don Pérez, porque es una presunción legal que está establecida no en favor de la señora, sino en favor del niño. Entonces, obviamente no existe algún beneficio para el niño que hoy tenga como su papá don Juan Pérez, que por lo tanto le pueda reclamar una pensión alimenticia, que el señor esté obligado a proporcionar los cuidados y todo lo demás, a que el día de mañana esté como hijo solo de la señora porque no va a tener un padre que lo reconozca. Entonces, en el caso que usted plantea, yo la única opción que veo es que el padre o el marido impugne la paternidad. Como una sentencia favorable, entonces ya cualquiera podrá reconocer la paternidad. ¿El marido o el padre biológico? No, el marido. Yo tampoco vería algún fundamento para que el padre biológico impugnara la paternidad y no vería que él tuviera legitimación para impugnar la paternidad. ¿Más dudas? Veamos el cambio de nombre, que es un procedimiento pequeñito. Estas diligencias de cambio de nombre se fundamentarían en este par de artículos que vemos aquí, los artículos 6 y 7 del Código Civil.
cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona que perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil Mercantil. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil de que lo obtiene y constituye prueba alguna de la afiliación, ni constituye, debe ser aquí, prueba alguna de la afiliación. Entonces, igual que en todos los casos, empezamos con una solicitud en donde el solicitante expresa los motivos que lo mueven a presentar esa solicitud e indica cuál es el nombre que quiere adoptar. Artículo 438 del Código Procesal Civil: la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con las establecidas del Código Civil lo solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. Entonces, con esta base, el juez emite una resolución en donde ordena recibir las pruebas y publicar la solicitud. Dice: el juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante y que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia que puede formalizar su oposición por quienes se consideran perjudicados por el cambio de nombre. ¿Qué no? ¿Qué pruebas? O sea, si basta con mi deseo de cambiar de nombre. No necesariamente basta con su deseo. La norma ordena que usted exprese cuáles son las razones que tiene para el cambio de nombre. Entonces, por lo menos en el plano teórico, sí existe la posibilidad, que luego está en alguna medida en contraposición con la otra norma que dice la persona que por cualquier motivo quiera cambiar su nombre. Entonces, pero por lo menos en el plano teórico sí existe la posibilidad de que el juez dijera: no accedo al cambio de nombre que usted está pidiendo porque no me parecen razonables los motivos que usted está expresando para pedir el cambio de nombre. Pero sobre todo el tema aquí es una cuestión de una posibilidad de oposición, de la que ya vamos a hablar. Podría ser que cualquiera que se considere afectado se oponga a esa solicitud. Digamos, si hubiera alguien que por alguna razón se llama Mario Martínez y de repente dice que ahora yo me quiero llamar Roberto René Alonso del Cid, si resulta que esa persona es una persona que tiene 20 demandas en su contra, etcétera, yo podría oponerme a esa solicitud diciendo que va a perjudicar mi nombre y lo que usted quiera. Que son básicamente los motivos que pudieran existir para oponerse a la solicitud. En realidad, las diligencias de cambio de nombre normalmente se hacen porque por alguna razón a usted no le gusta el nombre. Y no le gusta el nombre a tal punto que usted ya no quiere tener alguna vinculación con ese nombre. Porque también existe otro mecanismo que es mucho más fácil, que es la identificación de persona. Entonces usted podría decir, si simplemente quiere que el nombre María le identifique a usted igual que el nombre de Daniel, usted puede otorgar una escritura pública en donde dice que los nombres de María y Daniel identifican a una persona, pero ahí sigue teniendo ambos nombres. Y sobre todo ahora, antes que existía la cédula de vecindad, lo que decían es que razonaban la cédula de vecindad, pero ahora con esta cuestión del DPI ni siquiera existe un espacio ahí como para que exista ese razonamiento, y siempre su DPI va a salir con el nombre original, digamos, que usted tenía en el caso de identificación de persona. Entonces, si usted no es eso lo que quiere, sino olvidarse completamente del nombre de Daniela por la razón que usted desea, que usted quiere, entonces lo que hace es plantear unas diligencias de cambio de nombre. Y normalmente no existe una razón por la que el juez dijera no. Entonces, básicamente usted ofrece información dependiendo de cuál sea el motivo que usted esté buscando. Yo, por ejemplo, nunca se me olvidó unas diligencias que vi hace un montón de años de una persona que se llamaba Ausencia. Ausencia. ¿En serio? Entonces, obviamente, por
razones obvias no le gustaba su nombre. Y entonces en el memorial de solicitud expresaba que sus papás no hablaban español. Le pusieron ese nombre porque en algún lado dieron la palabra y les gustó y ese nombre lo pusieron. Y que no conocían el significado de la palabra. Y entonces pues, buscó otro nombre parecido, pero ya con nombres. Soledad. Con nombres más aceptados. Y entonces, pues obviamente, ¿qué más información o qué más pruebas se van a ofrecer ahí que el simple hecho de que el nombre no es comúnmente aceptado en la sociedad? Entonces, a eso me pregunto, o sea, ¿podría ser mis medios de prueba solo presunciones? O sea, un testigo que use el nombre. Sí, o sea, para empezar, siempre tiene que tener un medio de prueba, que es su certificación de partida de nacimiento, donde consta que usted se llama Daniel. Entonces, ese de plano lo va a tener. De ahí en adelante dependerá de las razones que usted esté invocando, que usted esté invocando para ver si hay necesidad de otros medios de prueba o no. Entonces, se ordena publicar la solicitud, sobre todo para que cualquier persona conozca que está esa solicitud de trámite y que si lo estima necesario pudiera oponerse a la solicitud. Se reciben las pruebas, se hacen las publicaciones y dentro de los 10 días siguientes a la última publicación pudiera haber alguna oposición. Dice el 439, recibir la información en transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición. Entonces ya pasamos a lo siguiente. Si no hay oposición, se dicta un auto. Entonces dice, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se publique el registro civil para que sea correspondiente. Si se hubiera presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esta resolución es apelable. Entonces se tramita el incidente si es que hubiera oposición y en este incidente pasa como en los otros casos que hemos visto, que se tramita todo el incidente hasta que esté en estado de resolver y ya luego la resolución no se hace en autopar, sino es un solo auto en que declara con lugar o sin lugar las diligencias, con lugar o sin lugar la oposición y a continuación con lugar o sin lugar las diligencias en el mismo auto. El auto, como dice acá, accede al cambio de nombre, ordena la publicación en el diario oficial y ordena la anotación en el registro civil de las personas, igual que en cualquier otro caso. El auto es apelable. ¿Sí? Entonces son dos publicaciones, una cuando se solicita y la otra cuando ya está. Ajá, solo que la primera vez son 3 y la del auto ya es solo 1. Eso ya resolvió una duda. Pero digamos, en la otra, ¿por qué están en el mismo, como que a la par, tanto la recepción de pruebas como la publicación? Porque es igual que de todas las diligencias de comunicación voluntaria, que usted no tiene que seguir un orden específico. Usted podría, si usted quiere, que se reciban todas las pruebas y después hacer la publicación, o que se haga la publicación y después que se reciban todas las pruebas. Lo que pasa es que para contar los 10 días se tienen que haber cumplido las dos cosas. Lo más práctico es que mientras se está haciendo la publicación se reciban las pruebas. Entonces el compañero se va a aportar testigos, pues que lleguen los testigos mientras esperamos todo ese plazo de resolución. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Los papás pueden solicitar el cambio de nombre? O sea, de menor, o necesariamente tiene que ser la persona? ¿Para quién dices que sí puede? Digo, yo creo que se la podría contestar. Yo creería que no. Los padres definitivamente sí pueden otorgar una identificación de persona, pero el cambio de nombre yo no veo. Lo que pasa es que recuerdas que el no es un derecho personalísimo. Entonces, Licenciado, pero en el caso, por ejemplo, que hubieran escrito mal el nombre, o sea, que como padres nuestra voluntad era que se llamara Elena y al momento de escribirla le pusieron Emena. ahí lo que hace usted es una rectificación de la partida. Es distinto. Pero digamos, en el caso de la identificación, usted había preguntado, en el caso de la identificación de persona,
que no es de lo que estamos hablando. En el caso de la identificación de personas, dice: el que postante públicamente hizo un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o es incompleto su nombre, o cuenta alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejercieron la patria potestad. Ahí hay una norma que expresamente permite que los padres hagan eso. Luego, en el cambio de nombre, dice: las personas no pueden cambiar su nombre sino con autorización judicial, hablando específicamente del propio interesado. Y en cuanto a la solicitud, el Código Procesal Civil y Mercantil dice: la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre lo solicitará expresando los motivos. No hay algo que le dé la posibilidad a los padres para que en ejercicio de la patria potestad pudieran solicitar el cambio de nombre, ¿saben? Entonces, si es un problema de error en la partida de nacimiento, pues se podrá solicitar la rectificación. Si es una cuestión de que los padres quieren que el niño se llame de una forma distinta, pues mientras tanto podrán otorgar una identificación de persona, y cuando este menor llegue a la mayoría de edad, pues que solicite el cambio de nombre. ¿Qué más? La rectificación de partida también es judicial. La rectificación de partida es una cosa bien rara a raíz de la que ya no es tan presente la ley, pero la ley del Registro Nacional de las Personas. Es administrativo. ¿Qué más? Es administrativo. Se hace mediante. No. Se hace mediante un formulario por la vía administrativa. Lo que pasa es que depende del error que se haya cometido. Antes, cuando funcionaba el registro civil a cargo de las municipalidades, si el registrador reconocía su error, digamos, y era un error de forma, entonces mediante simplemente una anotación que el registrador hacía, se rectificaba la partida de nacimiento. Ya si era una cuestión de fondo, o si siendo una cuestión de forma el registrador no reconocía el error, tenía usted que tramitar unas diligencias. Luego, con esta ley se volvió una cuestión muy complicada porque la ley no tiene una disposición expresa, y luego tiene usted un reglamentito que lo modifica y que entonces en algún momento dice una cosa, luego lo cambia. Entonces, en este momento le diría yo que dependería del error, pero tendría que revisarle, incluso si hay algún procedimiento que todavía sea aplicable,